Buenas tardes, compañeros. Una vez más, es un placer estar con ustedes para dar inicio a la asesoría correspondiente a la materia de Teoría General del Proceso, que se imparte en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Como he venido comentando, esta asesoría se imparte debido a los acontecimientos que sufrió nuestro país en días pasados. Y la misma tiene la intención de que ustedes, como alumnos de dicha materia, tengan una introducción a la misma. Luego entonces, ya me he presentado con ustedes en diversas ocasiones, pero con todo gusto lo vuelvo a hacer. Soy el profesor Omar Paul Arenas Guardado. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con la licenciatura en Derecho. Tengo la especialidad en Juicios Orales, la maestría en Derecho Procesal Civil, el doctorado en Derecho Civil y actualmente me encuentro estudiando el postdoctorado. Dicho lo anterior, comenzamos con la presente asesoría. Nuestra materia lleva por título Teoría General del Proceso, que, como su nombre lo dice, hace referencia a lo que es la doctrina, la conceptualización, el entendimiento de la fase procesal del juicio, que la conocemos con el nombre de proceso. Esta materia tiene como finalidad que se entienda el significado de la palabra proceso, su significado jurídico, teniendo como referencia las fases que se van a desarrollar en todo procedimiento. Así las cosas, entonces, para nosotros es menester comprender de primera mano que para que exista un proceso tiene que haber de manera anterior un litigio. ¿Por qué lo manifestamos así? Porque no todos los litigios terminan en proceso, pero sí todos los procesos de manera contundente comienzan con un litigio. Dicho esto, tenemos que comprender o tratar de entender, y mi papel tratar de explicarles qué es el litigio. Podemos decir que el litigio es el enfrentamiento entre dos partes que tratan de hacer valer cada una sus pretensiones. Es decir, una parte tiene una pretensión
que significa que es lo que ésta pretende, lo que trata de que se realice, y la otra parte opone una resistencia a esa pretensión. Esa resistencia es lo que da origen al litigio. Como hemos dicho, si no existen dos partes en conflicto, no puede haber litigio. Es necesario que exista una confrontación entre las partes. Por ende, y de manera lógica, se necesita la existencia de dos partes. Como hemos referido, cada parte propone o esgrime un deseo y la otra, cada parte propone un deseo y así una parte propone y la otra se opone, una propone y la otra se opone. Esa es la esencia del litigio. Eso es lo que conforma el litigio. Forzosamente, en esta parte, en esta situación, una de estas hace valer o trata de imponer su pretensión sobre la otra. Y hay un bien jurídico por cada una de las partes que está aquí en conflicto. Entendiendo que el litigio es una confrontación de las partes, ahora podemos pasar a tratar de entender el concepto de la palabra proceso. No debemos perder de vista que el litigio es la base del proceso. Reitero una vez más, no puede existir proceso sin litigio. Eso es esencial para el comienzo de cualquier proceso, jurídicamente hablando. Luego entonces, debemos entender el concepto de la palabra proceso. Y el concepto de la palabra proceso dice que es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas conforme al orden trazado por la ley, el juez y las partes y los terceros en el ejercicio de sus poderes, facultades, derechos y cargas que le atribuye o que les atribuye la ley procesal y en cumplimiento de los deberes y obligaciones que la misma impone. Todo esto ante un órgano jurisdiccional, pretendiendo y pidiendo la actuación de la ley para que esta controversia se dirima ante dicho órgano jurisdiccional. Retomamos. ¿Qué es proceso? Es un conjunto concatenado de actos jurídicos que se realizan ante una autoridad jurisdiccional por las partes que conforman ese litigio y los terceros que intervienen en el mismo, que no lo hacen en calidad de parte, pero sí en calidad de auxiliares de la justicia. Dicho lo anterior, que debe quedar clara el concepto de la palabra proceso. Para continuar, vamos a ver lo que es el concepto de la pretensión.
Como dijimos con anterioridad, la pretensión es la base del litigio. Para que haya un litigio o exista un litigio, tiene que existir una pretensión. Podemos decir que el litigio es un choque de pretensiones. El pedimento o el deseo de una parte y la resistencia de la otra. Eso podemos entender como pretensiones. Ejemplo, yo pretendo que Juan me pague y Juan pretende no pagarme. Eso es un choque de pretensiones. Y conceptualizando, la pretensión es un elemento indispensable para que se integre un litigio. La pretensión, en su significado más común, la podemos entender como una intención, un propósito, una finalidad, un deseo, una ambición, y de forma más objetiva podemos entenderla como un derecho, un reclamo, una demanda o una aspiración. En síntesis, la pretensión es lo que se quiere, es el deseo de la parte, es lo que trata de imponer a la otra, es el interés que yo busco, que yo tengo sobre el interés de la otra persona. Y como hemos dicho, la pretensión contraria siempre será oponerse a la nuestra. Eso es el concepto de pretensión. Por lo tanto, el elemento de todo litigio es un choque de pretensiones. Si no hay un par de pretensiones, no puede haber litigio. Necesariamente dos pretensiones conforman el litigio. Y el litigio necesariamente tiene que existir para que haya un proceso. Podemos entender que un elemento no existe sin otro. Ejemplo, si no hay un choque de pretensiones, no puede haber un litigio. Con el ejemplo que dimos de Juan, que que le quiero cobrar a Juan, y Juan que se resiste a pagarme. Ahí están ejemplificadas ambas pretensiones. Como no podemos dejar de lado nuestras pretensiones, las enfrentamos y comenzamos un litigio. Y ese litigio, al no encontrar solución, termina en un proceso. Por lo tanto, no olviden que no puede existir proceso sin litigio, y no puede existir litigio sin choque de pretensiones. Esto es totalmente claro. El litigio es el inicio de todo proceso. Y el litigio es un conflicto entre dos pretensiones. Espero que esta parte inicial haya quedado clara. De cualquier modo, vamos a retomar dichos conceptos más adelante.
Muy bien. Continuando, ahora procederemos a ver el modo de solucionar los litigios. Podemos mencionar que existen tres formas de solución de litigios. Estas formas, como su nombre lo indica, son el modo que se puede componer o terminar un litigio. Estas tres formas se conocen como autotutela, autocomposición y heterocomposición. Autotutela, autocomposición y heterocomposición. ¿Por qué existen tres formas? Bueno, porque hay tres medios para resolver que son totalmente distintos entre sí cada uno de estos conceptos. La autotutela se puede decir que es la primera forma de solución de un litigio, toda vez que es la más antigua y la más primitiva de las formas de solucionar conflictos, de solucionar litigios. ¿Qué es esto? Entendemos que la autotutela, al ser la más primitiva de la forma de solucionar litigios, es porque es donde impera la fuerza sobre otra. Es decir, que una parte resuelve el conflicto haciendo uso de su fuerza e impone la misma en contra de la resistencia del otro. Se llama o se menciona que es la más primitiva porque se basa en el uso de la fuerza. Podremos decir de la fuerza bruta. Es una forma violenta de resolver el conflicto. Es la forma arcaica, primitiva de resolver un conflicto. ¿Cómo podremos o podríamos ejemplificar la autotutela? Por ejemplo, cuando una persona no desea ceder en desocupar un asiento, llega otra persona y con su pretensión de sentarse en ese mismo lugar, le dice al que ocupa el sillón: levántate porque me quiero sentar. Esa es la pretensión de la persona que llega y dice: me quiero sentar. Ese es su deseo. La persona que se encuentra sentada puede contestar: no me levanto. Esa es la pretensión del otro, el no querer levantarse, el querer permanecer sentado ocupando ese lugar. Ahí ya hay una ejemplificación muy sencilla de lo que es un litigio. Como hemos dicho, el litigio es un choque de pretensiones. Y en este ejemplo tan sencillo, las pretensiones quedan debidamente establecidas. La pretensión de permanecer sentado contra la pretensión de sentarse. Cada individuo tiene su pretensión. Una vez que ya está conformado el litigio con este choque de pretensiones,
básicas, pero al fin y al cabo pretensiones, entonces uno de ellos trata de resolverlo a través de la autotutela. ¿Cómo? Haciendo el uso de su fuerza para imponer su pretensión sobre el otro. Podemos ejemplificar este uso de la fuerza como un empellón, como un jalón, y lo despoja del asiento para sentarse. Lo despoja de una forma violenta, primitiva, rudimentaria, que es con el uso de la fuerza. Es una solución de carácter egoísta. Ahora bien, nuestra legislación permite algún tipo de autotutela. Para ejemplificar esto, podemos hacer mención a la acción de la legítima defensa. En la legítima defensa, que está tutelada dicha acción por nuestra legislación penal, una persona al defender su vida puede privar a otra de la misma. Es decir, una persona al defenderse puede matar a la otra. Si esa acción está debidamente justificada, entonces es una autotutela permitida. ¿Por qué? Porque se está imponiendo una fuerza sobre otra, y eso es un modo de resolver un litigio. ¿Cuáles serían las pretensiones aquí? La pretensión de uno de privar de la vida al otro, y la pretensión del otro de conservar su vida. No confundirse con la autotutela que pudiera provocar el homicidio. Esa no está permitida por nuestra legislación. Pero la legítima defensa sí está permitida. Por lo tanto, este individuo que trata de mantener su vida impone su fuerza y aniquila la vida del que pretende matarlo. Ahí se resuelve un litigio, hay un choque de pretensiones y hay una resolución primitiva, como es la autotutela, el uso de la fuerza. Pero en este caso está debidamente permitida esta situación. Es, por decirlo de algún modo, una justificante para actuar de esta forma, y dicha justificante permite el uso de la fuerza. Podremos hablar también con posterioridad de otra forma de resolver un litigio, y en este caso vamos a hablar de la autocomposición. Ya quedó atrás la autotutela como la forma más primitiva y rudimentaria de resolver un litigio. La autocomposición es una figura moderna, evolucionada de la autotutela. En esta forma de solución de litigios, cada parte que tiene una pretensión, y al existir un choque de la misma, llegan a un acuerdo para que sea un tercero, lis y llanamente un tercero, el que resuelva dicha controversia. Puede existir una autocomposición unilateral, que sería que el dueño de una pretensión desiste de su intención y no le interesa más continuar con un litigio. Y cuando es bilateral,
es que ambas pretensiones subsisten, pero el acuerdo es someterlas a un tercero para que éste trate de resolverlas. Como hemos manifestado, la pretensión es lo que se desea, lo que se quiere. Luego entonces, en la autocomposición, dichas pretensiones se van a someter a la decisión de un tercero, siempre bajo la voluntad de las partes en conflicto. Siempre. Esta forma es una manera más evolucionada, moderna, de tratar de solucionar un conflicto. Podemos decir que ambas partes, como se ha mencionado, se someten a la decisión de un tercero para solucionar esta parte. Y podemos traer a colación, como se ha mencionado en otra asesoría, la decisión del rey Salomón. Esa fue una forma de resolver un litigio, con una pretensión de cada parte, sometiéndola a la decisión de este tercero, que es, por ejemplo, la anécdota que manifestábamos o que decíamos en otra asesoría, es que hay dos mujeres que desean o manifiestan que son las madres de un menor. El rey Salomón tiene que decidir a qué madre le otorga el beneficio de esa acción sobre el menor. Y al preguntarle a cada una de ellas que decide si mata al niño para que cada una se lleve la mitad, una de estas dice: no hay problema, me quedo con la mitad del niño, no me conviene. La otra parte dice: no, yo no estoy de acuerdo, porque al final puede perder la vida, entonces que mejor se lo quede ella, la otra parte, y que el niño continúe con vida. El rey Salomón, tomando una decisión sabia, le otorga al menor a la que cedió en su pretensión, con tal de que el menor tuviera vida. Lo único que tratamos de ejemplificar aquí es que las dos pretensiones se sometieron a la decisión de un tercero. Y también es una forma de solucionar un conflicto. Si bien es cierto, también impera la decisión de un tercero, igual lo es el desistimiento de alguna de las partes. Esto es, si hay un choque de pretensiones, la parte que estime necesario ya no tener deseo sobre esa pretensión, se desiste del mismo, y también es una forma de terminar un litigio, porque acordamos que para que exista un litigio tiene que haber dos pretensiones, y en este caso, al desistirse una parte de su pretensión, ya no existen dos, por lo tanto ya no puede haber litigio. Quedando claro a esto, también podemos llamar otra forma de autocomposición, es el allanamiento. El allanamiento no es más que aceptar la otra pretensión totalmente, lisamente. Es decir, yo acepto lo que pretende mi contrario. Por lo tanto, con esa aceptación hay un allanamiento a la pretensión y se termina automáticamente el litigio. ¿Por qué? Por la misma razón que se acaba de decir. Al ya no existir una pretensión, ya sea de oposición, no puede haber litigio. En ese instante el litigio deja de existir.
Otra forma de autocomposición es la transacción. La transacción es el acuerdo de las partes donde se otorgan concesiones de manera recíproca con la finalidad de terminar ese litigio. Es lo que se conoce o conocemos comúnmente como un acuerdo, como un convenio. Esta forma de terminar el litigio, como se ha dicho, también es una forma evolucionada, pero tiene la característica de que ambas partes, de manera conjunta, ceden cada una de ellas en sus pretensiones, de manera voluntaria y recíproca. Así, pues, entendemos ya que la autocomposición es una forma evolucionada de solucionar litigios. Una vez vista la autotutela y la autocomposición como formas de solución de litigios, ahora podemos pasar a tratar de comprender la siguiente forma de solución de litigios, que es la heterocomposición. La heterocomposición se da cuando los interesados acuden a una tercera persona que se denomina desinteresada en ese litigio o jurídicamente designada como imparcial, y será esta quien resuelva el conflicto. Por lo que la heterocomposición se presentará como una forma más evolucionada aún e institucional de solucionar una conflictiva social. Como hemos manifestado, esto se entiende que la heterocomposición ya es la forma más evolucionada de solucionar conflictos. Se somete la voluntad a un tercero para que éste solucione el conflicto. Podemos mencionar que como formas heterocompositivas de solución de litigios son el arbitraje, la mediación y el proceso jurisdiccional. El arbitraje es una forma que tiene origen en la antigüedad, cuando era común acudir ante un tercero a quien las partes reconocían como solucionador para ese conflicto. Es decir, de manera voluntaria acudían a que este tercero desinteresado, que se denomina árbitro, resolviera el conflicto. Es decir, que iban a acatar su decisión de manera voluntaria. Luego existe la figura de la mediación, donde ambas partes con una pretensión iban a someter las mismas a un mediador para que éste sirviera no tanto como un árbitro, sino que tratara de que ambas llegaran a un arreglo, no tanto emitir una decisión como tal, sino tratar de convencerlas de que dichas partes lleguen a un convenio. Esa es la función del mediador, tratar de que se cedan en algunas pretensiones o en la pretensión para que se termine el litigio.
Y la otra forma es el proceso jurisdiccional. Como hemos manifestado, el proceso es el conjunto concatenado de actos que se llevan a cabo ante una autoridad jurisdiccional y en el orden que la ley establece. Se llama proceso jurisdiccional porque se somete ante una autoridad jurisdiccional. Y si en este caso la decisión que tome la autoridad jurisdiccional tendrá que ser acatada por ambas partes, aún en contra de su voluntad. Esto es lo que conocemos como proceso jurisdiccional. Y como hemos dicho, esta última figura se conforma con la serie de actos que se desenvuelven por las partes desinteresadas y los demás sujetos procesales ante una autoridad jurisdiccional. Y tales acciones se encuentran relacionadas y forman parte de una controversia que se estima sea resuelta mediante la sentencia correspondiente. Así las cosas, se considera actualmente al proceso jurisdiccional como el medio más evolucionado de conflictos sociales. Es decir, al intervenir una autoridad jurisdiccional para resolver un litigio, es que las partes no pueden hacerse justicia por propia mano, ni puede aparecer, por ende, la autotutela ni la autocomposición, sino que el juez va a determinar la resolución de ese litigio y tendrá que ser acatada esa decisión aún contra la voluntad de las partes. Puede darse un arreglo de las partes, pueden llegar a un convenio para que el litigio se termine de manera anticipada también ante el órgano jurisdiccional. En conclusión, podemos afirmar que de estas tres formas de resolver litigios, entre la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición, es que la última es la forma más evolucionada y aceptada para resolver un litigio. Esta forma de resolver litigios es la que se ventila ante una autoridad jurisdiccional y tiene como finalidad resolver en conflicto sin que éste vaya en contra de la dinámica social ni que perjudique el interés público. Y es una forma de mantener un orden social también. Esta situación conlleva que las partes, de una forma aún involuntaria, como hemos mencionado, acaten la decisión de la autoridad jurisdiccional, es decir, que estén conformes o no con la misma. A esta se le ha otorgado todo el poder y el imperio de la ley y por ende la fuerza del Estado para hacer valer esa determinación, porque la autoridad jurisdiccional es la encargada de administrar e impartir justicia en la sociedad.
Ahora bien, podemos mencionar algunos equivalentes a la figura que ha sido mencionada. Y estas equivalentes son la conciliación, la mediación y el arbitraje. No son precisamente medios jurisdiccionales, pero sí son medios aceptados por la sociedad para la solución de conflictos. Esto no trata de suplantar las funciones del juez ni al proceso jurisdiccional, sino que, en todo caso, se trata de brindar instancias diferenciadas o diferentes para solucionar los conflictos. La solución puede no siempre venir del juez, sino que también la solución puede venir de las propias partes. Esto es, cuando las partes llegan a un convenio o una conciliación o a un acuerdo, inmediatamente se puede terminar el litigio sin que necesariamente el juez dicte una sentencia o una resolución. Esto es posible en la resolución de litigios. Para mejor conceptualizar, podemos decir que la conciliación es un acto procesal consistente en que las partes, de manera recíproca y voluntaria, cedan sus pretensiones a la insinuación de un tercero, adquiriendo el acto de conciliación. Es decir, que una vez que se llega a un convenio por este medio, se puede determinar que la cosa ha sido juzgada materialmente. Y es una forma de terminar un proceso sin que el propio juez dicte una resolución. También podemos hablar, para conceptualizar, de la mediación como un procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en esta controversia se someten a la voluntad de lo que se denomina un mediador, que busca construir una solución al litigio de manera satisfactoria para ambas partes. Este tercero debe ser imparcial y se le denomina el mediador. Luego bien, podemos hablar del arbitraje. Que el arbitraje se refiere a un proceso de solución de conflictos, distinto al denominado jurisdiccional. En este tipo de medio de solución de conflictos, los particulares se someten por su voluntad a la decisión de un tercero y se comprometen a aceptar la misma decisión para poner fin a su conflicto. O así podríamos mencionar también alguna excluyente de la jurisdicción. Si existe un litigio y ambas partes de manera autocompositiva llegan a un acuerdo, ya no es necesario acudir a un órgano jurisdiccional. ¿Qué es esto? El órgano jurisdiccional va a intervenir cuando las partes no pueden o no tienen la capacidad de solucionar sus conflictos y por lo tanto someten sus pretensiones ante la autoridad jurisdiccional. Cuando estas partes tienen esa capacidad e inteligencia de solucionar sus conflictos, no es necesario ya que lleguen ante la autoridad jurisdiccional. Es decir, pueden resolver su litigio
excluyendo a la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, para continuar, vamos a comenzar con el tema 2 de esta asesoría, que es la ciencia del derecho procesal. Y para ello tenemos que conceptualizar al derecho procesal. El derecho procesal lo podemos conceptualizar como la rama del ordenamiento jurídico que rige la actuación de los órganos jurisdiccionales y de las partes en el seno del proceso, con el fin de la aplicación del derecho sustantivo al caso concreto de el cuya resolución se solicita. Esto es que el derecho procesal es el que va a regir la forma en que se va a llevar a cabo ese procedimiento o proceso para resolver un litigio. Como mencionamos, que el proceso es un conjunto concatenado de actos y el orden de esos actos lo va a regular el derecho procesal. Asimismo, el derecho procesal es el que va a indicar de manera obligatoria qué camino, por decirlo de este modo, se debe seguir para solucionar ese conflicto ante la autoridad jurisdiccional. Este derecho procesal va a marcar el cómo seguir dicho proceso y de qué instancias o partes, mejor dicho, se compone para su concreción. El maestro Cortés Domínguez señala que el derecho procesal es el conjunto de normas que regula los requisitos y los efectos del proceso y está formado por normas procedimentales, es decir, que regulan el procedimiento, y por normas orgánicas, que son las que regulan la creación y el funcionamiento de los órganos judiciales. Tenemos que decir que la ciencia del derecho procesal tiene total autonomía. ¿Por qué tiene autonomía? Porque el derecho procesal constituye una rama autónoma de la ciencia jurídica y ello opera dentro de un ámbito de conductas, por decir, fundamentales, que conceptualizan las normas del derecho material. Los vínculos jurídicos que surgen entre el juez y las partes, así como los requisitos y efectos de los actos procesales. Todos estos se encuentran regidos por principios propios, ajenos a los del derecho material. ¿Qué es esto? Esta autonomía radica en que la ciencia procesal es totalmente independiente del derecho material en sí. Esta autonomía implica que el proceso se va a regir de manera totalmente autónoma, totalmente apartada de lo que marca el derecho material. Esta autonomía procesal dice que el proceso tiene un ordenamiento especial, independiente a lo contenido
en el derecho material. También tiene la ciencia procesal una autonomía legislativa, esto es, que las normas procesales se encuentran ubicadas en los códigos de procedimientos, en las leyes sobre organización y competencia de los órganos judiciales. Es decir, que existe una codificación independiente de las otras leyes. Los procedimientos se codifican en leyes apartes. Nosotros conocemos, por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal o el Código Federal de Procedimientos Civiles. Como su nombre lo dice, es una codificación independiente de normas que van a marcar el ritmo y el desarrollo del proceso. Son codificaciones totalmente independientes de las otras leyes. Existen algunos ordenamientos jurídicos que en su interior está determinado el proceso a ventilar en esas controversias contenidas en los mismos, como son, por ejemplo, el Código de Comercio. En esa codificación de leyes se estipula el propio proceso a seguir para resolver conflictos en materia mercantil, y es esa misma codificación la que nos señala que en ausencia de lo que no se encuentra ahí normado, nos va a decir a qué ley o codificación podemos acudir para resolver esa laguna. Luego entonces, como se ha dicho, cada codificación procedimental es independiente. Por ejemplo, para saber a qué o cómo desenvolver un proceso en el ámbito penal, tenemos que acudir a una codificación especial en la materia penal, donde se va a estipular cómo se va a desarrollar el proceso penal. Actualmente lo conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esa independencia está debidamente marcada porque en cuestiones de carácter civil existe otra codificación independiente que conocemos como el Código Federal de Procedimientos Civiles. Podemos entender y comprender que estamos hablando de dos codificaciones totalmente independientes y distintas. Una que se aplica para el desenvolvimiento de procesos en materia civil y otra que habla o que señala el desenvolvimiento del proceso en la materia penal. Esto es un sinónimo de su independencia y autonomía. Luego entonces podemos decir que el derecho procesal es una rama autónoma e independiente del derecho, pero guardando una estrecha relación con el mismo. ¿Por qué? Porque como hemos afirmado, el derecho procesal va a señalar la manera en que se tiene que desenvolver un proceso. Todo lo que hemos afirmado hasta este momento está debidamente ordenado. Primero, tiene que existir una pretensión que va en contra de otra para que haya un litigio. Es decir, para que haya un litigio tienen que existir dos
pretensiones. Posteriormente, ese litigio, que es el choque de las pretensiones, si no se resuelve de las maneras que hemos señalado, ya sea con autotutela o autocomposición, da origen a un proceso. El proceso, que es la heterocomposición, es la forma más evolucionada de resolver un conflicto. Y este proceso tiene marcado un orden, un desenvolvimiento señalado en una codificación independiente, en un código procesal respectivo. Cada materia tiene su código procesal. Así las cosas, ha quedado perfectamente claro. Lo que podemos decir es la primera parte de esta materia de teoría general del proceso. Ahora bien, ya que tenemos totalmente comprendido lo anterior, podemos ya decir que existe una fuente del derecho procesal. Una vez comprendido lo que es el derecho procesal, ahora vamos a hablar de su fuente. Y para ello vamos a conceptualizar la palabra fuente. La palabra fuente deriva del latín frontis, que significa provenir, derramar, brotar, emerger, surgir. Es decir, que cuando decimos fuente, estamos hablando del origen de algo. El vocablo fuente se refiere a un manantial de agua, esto en sentido figurado, o sea que significa que es aquello relativo al principio u origen de algo. Y en materia jurídica se afirma que la fuente es la serie de actos creadores del derecho en general. Y nosotros podemos hablar de una fuente formal, que se entiende formal porque requiere cierta forma, cierta formalidad, y podemos entender como aquella que se enfoca en la creación jurídica de la norma. Es decir, cuando se habla de fuente formal, se habla de la mecánica de la creación estructural de las normas e instituciones jurídicas. Es decir, se hace un análisis de las formas de creación de la norma jurídica para averiguar cómo llegan estas a ser formalmente válidas y vigentes. Esto no es otra cosa más que la formalidad que necesita la norma jurídica para poder existir como tal. Por eso se dice que es su fuente formal, la que le da formalidad. Como fuente formales de la ley podemos mencionar la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y otras tantas. Y como fuentes del derecho procesal podemos mencionar la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina procesal, entre otras. Espero que esta asesoría relativa a la materia de teoría general del proceso haya sido de utilidad para ustedes, alumnos del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, ya que la misma es con la finalidad de que tengan una noción
de lo que se va a impartir en las aulas ahora que tengamos la posibilidad de regresar a nuestro recinto académico. Fue un placer haber estado ante ustedes y espero verlos pronto en el plantel correspondiente. Un saludo y hasta luego.